vidas. Voy a leer desde el versículo 13, encuentro aquí en Lucas 24, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 21. Vea lo que dice allí la palabra del Señor. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió, dice, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Creo que dice aquí el versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. Padre Dios, en el nombre de Jesús te quiero pedir que le hables a cada uno de los corazones en este día. Señor, creemos en tus promesas, declaramos tu palabra y pedimos en este momento que una vez más ella por gracia se deje oír, y que cada uno de los que hoy nos hemos dado cita en este lugar podamos ser inspirados, edificados y bendecidos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí y por poder caminar en fe y caminar en victoria. Señor, como lo decíamos hace unos instantes, nosotros lo creemos, pero además de eso lo recibimos y lo veremos con nuestros ojos por causa de tu infinito poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y este pueblo dice amén. Y le da un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Este pasaje que acabamos de leer es muy conocido. La gran mayoría de personas se ha dado cuenta que aquí narra la historia del momento subsiguiente al hecho más glorioso que se haya vivido en la tierra. El momento en el que Jesús había ido a la cruz y había vencido. Escuche bien, como dice la escritura allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, y por supuesto también en el libro de la carta a los Hebreos, encontramos allí un pasaje que está muy relacionado con la carta a los Colosenses, también 2, versículos 14 y 15, y hace referencia al hecho de que Jesús en la cruz había derrotado las tinieblas, había vencido el pecado, había derrotado todo el plan orquestado por las tinieblas en contra de la humanidad, y Cristo había traído libertad a través de ese acto glorioso en la cruz del Calvario. Pero más allá de eso, y no solamente con su muerte, dice la carta que Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, pero con su resurrección no solamente derrota las tinieblas, sino que también derrota el pecado, vence la muerte y por completo nos da a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, la esperanza de vida eterna. Él abrió el camino. Óyeme bien, el templo de Jerusalén, inaccesible para muchos, ahora era permitido por causa de que Él rompió el velo. El milagro se había completado. En la cruz del Calvario, Cristo había consumado el plan de redención. Sin embargo, los discípulos estaban tristes. Es incongruente eso. Cuando Jesús se acercó, yendo ellos camino a Emaús, dice la Biblia que ellos estaban tristes. Por eso Jesús les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Porque a veces nosotros tenemos expectativas infundadas. De hecho, uno de ellos le dice: nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel en este tiempo, y ahora han pasado 3 días y esto no ha acontecido.
porque ellos tenían simplemente en su mirada un objetivo particular. Y ten mucho cuidado, hermano. Vengo de parte del Señor en esta mañana a decirte: ten mucho cuidado con tus expectativas. Ten mucho cuidado con aquello que tú crees que es lo que Dios debe hacer para ti. Porque Dios es Dios, Él es grande, fuerte y poderoso, Él es soberano. Y a veces nuestro corazón se llena de una obstinación, voy a decirlo. Porque Dios haga las cosas que yo quiero que haga, a la hora que yo quiero que las haga, y en el momento y bajo las circunstancias que yo necesito y deseo. Ellos estaban simplemente cegados. La mente de ellos estaba cegada porque tenían expectativas incorrectas. Y eso no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Hay personas que llegan a la iglesia con expectativas incorrectas frente a Dios. Presumen y pretenden que por venir a Dios y por buscar a Dios todo tiene que salir bien y todo tiene que ser perfecto. Por eso cuando las cosas no suceden como quieren, o cuando las cosas se tardan, o simplemente cuando hay una respuesta incorrecta, algunos se llenan de desánimo, de decepción. Y puede que se decepcionen de los hermanos, porque los creyentes podemos decepcionar inclusive a los demás. Puede que se decepcionen de nosotros los pastores, porque también podemos decepcionar a los demás. Pero el problema es cuando nos decepcionamos de Dios y terminamos volviendo al mundo, creyendo y suponiendo que allí vamos a encontrar estabilidad, bendición y paz. Razón tuvo Pedro aquel día al decirle a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy he venido de parte del Señor a decirte: no permitas que el desánimo ni la desilusión se aniden en tu corazón. Cuando Dios ha trazado y además te ha mostrado un gran propósito de gloria. ¿Qué había en el corazón de ellos? Había duda, había incredulidad. En el versículo 8 dice la Biblia que María Magdalena había llegado con la buena noticia de que la tumba estaba vacía, pero ellos no le creyeron. Porque cuando hay personas que en el corazón tienen una expectativa incorrecta, inclusive la duda y la incredulidad les aparece. Cuando ella les contó que la tumba estaba vacía, ¿sabes qué pensaron ellos? Que era una locura. Dice el texto de Lucas 24:8, dice: entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11. Y dice: y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás de ellas, con ellas, quienes dijeron que estas cosas a los apóstoles. Dice más: a ellos les parecían locura sus palabras y no las creían. Fíjate tú, el milagro más grande, la muerte y la resurrección de Cristo, se había logrado. La victoria sobre las tinieblas se había consumado. La obra redentora ya estaba completa, pero ellos simplemente no lo veían. Ten mucho cuidado. Y también cualquiera podía mirar aquello como una derrota. Cualquiera podía mirar la obra de la cruz como una sencilla frustración. Cualquiera podía decirlo. A veces nuestro corazón, la apariencia, una cosa tiene que ver con la condición y la situación. Son dos cosas distintas. La situación es lo que aparento yo vivir o tener. La condición es lo que está detrás. En la cruz, la situación de Cristo parecía ser una situación de derrota y de fracaso. De hecho, algunos se burlaron de él, otros se lamentaron por él. Sin embargo, la condición, ojo, la situación es lo que se ve. La condición es lo que no se ve, pero que está allí. La condición no era que él era un derrotado. Él en la cruz, aunque estuviera muerto, él había derrotado a las tinieblas. Por eso hoy vengo a decirte de parte del Señor:
No te preocupes por la situación temporal que puedas vivir tú en tu vida. No te preocupes por las leves tribulaciones momentáneas que en algún momento de tu caminar se presenten. La Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En ellos no solamente hubo duda e incredulidad, también perdieron el camino. Todos sabíamos que Jesús necesitaba que ellos estuvieran en Jerusalén. Sin embargo, dice la Biblia que se fueron hasta Emaús, una aldea que queda a 15 estadios, dice allí. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que ellos se escondieron porque de alguna manera abandonaron el propósito. Cuando ellos se van a Emaús, ¿qué significaba ese Emaús? Es huir. El Emaús representa el abandonar. El Emaús significa yo dejo esto hasta aquí. Quizás estaban preocupados porque lo que le pasó a Jesús les pasara también a ellos. Es posible que hayan ido a Emaús a esconderse. Es probable que hayan ido a Emaús para olvidarse de lo que por 3 años había ocupado un lugar muy importante en la agenda de sus vidas. Ellos habían huido, que a veces es una condición que los seres humanos y los creyentes tenemos. En ellos había tristeza, había desánimo. Por eso les dice Jesús: ¿por qué estáis tristes? Cuidado con el desánimo, que es lo que te roba la oportunidad de ver la gloria de Dios de una manera especial. Había frustración. Yo no sé si usted sabe qué es frustración, pero el diccionario dice que la frustración es el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que una imposibilidad de satisfacer una necesidad, deseo o expectativa provoca. Y les digo, muchas veces nosotros los creyentes, en medio de la iglesia, tenemos nuestras propias expectativas. Y por eso nos frustramos. Alguien dijo, Corrie ten Boom, una mujer, lo dijo en un momento muy importante: si miras a los hombres, te decepcionarás. Si te miras a ti mismo, te frustrarás. Pero solo si miras a Cristo, reposarás. Porque los hombres en la tierra no tendrán jamás la oportunidad y la capacidad de llenar nuestras expectativas. Y por eso hoy el Señor te está hablando y te invita a través de esta enseñanza y de este mensaje a que retomes el camino. A que de pronto te sientes tú como uno de esos que iba camino a Emaús, decepcionado, frustrado, lleno de tristeza, de desilusión, lleno de una cantidad de sentimientos y de situaciones que te han robado el enfoque. Cuando le ponía por título a este mensaje retomando el camino, es básicamente retomando el propósito, retomando el enfoque, volviendo a eso que Dios quiere para nosotros, a que encontremos el norte que solo Dios a través de su palabra nos puede entregar. Jesús estaba allí y me gusta mucho esto, porque Jesús se aparece en el camino de los desilusionados discípulos. Jesús se aparece en el deambular, en el devenir de los decepcionados y frustrados discípulos, para volverlos al camino. Porque quiero que entiendas una cosa: Dios te ama como nadie en este universo, y Él siempre te irá a buscar donde quiera que vivas, donde quiera que estés. Aun cuando quisieras abandonar el propósito, aun cuando quisieras volver atrás, el Señor te dice: sigue adelante, que yo estoy contigo y he venido a rescatarte, he venido a darte esperanza y libertad. ¿Cómo se puede retomar el camino? Voy a tomar unos minutos para compartir lo que yo encuentro aquí. Puede que usted encuentre más, pero yo encuentro en este pasaje 4 grandes ingredientes para que retomemos el camino y para que no nos perdamos de él. El primero de ellos es la palabra. Diga conmigo: la palabra. Mire esto. Lucas 24:25 dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos,
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano, la palabra siempre será el instrumento que Dios va a usar para devolverle a cada uno de nosotros en cualquier momento del camino y en el deambular el horizonte. No son tus pensamientos, escúchame bien. No es tu opinión, no es la idea que tú tienes de Dios. Es lo que Él declaró y reveló en la palabra. El Señor los encontró perdidos, decepcionados, frustrados y tristes, pero Él los devolvió a la palabra. Mi hermano, quiero que entiendas algo. Cuando tú vengas a la palabra será la que oriente tu pensamiento, la que dirija tus pasos, la que muestre el sendero por el que has de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Si tú te atesoras la palabra, no solo en tu mente, sino en tu corazón. Las voces de esta tierra son bastante inciertas. Las voces humanas, las voces terrenales, las influencias, las filosofías, el pensamiento humano que a veces permea a la iglesia, tratará de que perdamos de vista el mapa, que perdamos de vista la voluntad perfecta de Dios. Aquí está, en tu palabra, en la escritura. Dios te entregará el horizonte y el destino que tú necesitas. Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Algunos creen que la Biblia es compleja. Mire, la Biblia tiene algunas características. Primero que todo, es inerrante. Ella no tiene equivocación. Una cosa que también tiene que tener usted claro de la Biblia: no solamente es que es inerrante, además que es completa, que es perfecta. La palabra es suficiente además. Lo segundo que yo encuentro aquí en este pasaje es comunión. Además de la palabra, porque hay personas que llenan la mente de versículos. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos. No tanto en la cabeza, porque si se tratara solo de guardarlos en la cabeza, pues un celular sería suficiente. Si tiene bastante memoria, usted puede guardar ahí lo que quiere. Pero es en mi corazón he guardado tus dichos. Lo segundo que yo encuentro aquí es comunión. Lucas 24, 28 dice: llegaron a una aldea, a la aldea donde iban, y él hizo que iba como que más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando él sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces dice: les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Comunión. La Biblia es importante, pero la comunión la complementa. Mi hermano, la comunión, fíjate lo importante que fue. Jesús iba con ellos, les habló las escrituras, les mostró lo que dice la palabra, pero más allá les invitó a la necesidad de intimar con él. Y él les dijo: los discípulos, ven acá, quédate con nosotros. Qué bueno que tú le puedas decir también a Jesús eso: quédate con nosotros. Qué bueno que tú le puedas decir a Jesús, le puedes decir a Dios en tu camino: ¿sabes qué, Señor? Quédate conmigo. No es solo que yo voy contigo, es que tú vas conmigo. Porque a veces suponemos que la comunión es simplemente lo que yo hago para con Dios, de buscarlo. El libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9 dice: con mi alma te he deseado durante la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Busca a Dios.
pero también déjate encontrar por Él. Quédate con nosotros. Si nosotros como creyentes no intimamos con el Señor, seguramente no vamos a crecer en nuestra vida espiritual. La comunión de Dios en nuestra vida es fundamental para que haya crecimiento. No se trata del tiempo. A veces hay personas que llevan la cuenta. Yo llevo 10 años en el Evangelio, 5 años, 2 años, 3 años, 20 años. Yo en mi caso llevo 28. Eso no se trata de tiempo. El arca del pacto estuvo olvidada en la casa de Abinadab durante 20 años, y dice la Biblia, y había lamentación en todo el pueblo. Pero en solo 3 meses, mientras el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, dice la Biblia que Dios lo bendijo en 3 meses. Comunión. Mi hermano, tu comunión es fundamental. Tu comunión con el Señor es indispensable para tu crecimiento espiritual. La palabra y la comunión con Dios. Me gusta esto que dice aquí: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Salmo 25, versículo 14. A ellos, la comunión. Hay gente que se presume que es preferida de Dios. Dios no tiene preferidos. Te puede decir: yo soy preferido de Dios. No, Dios no tiene preferidos. Hay hijos que lo prefieren a Él, y eso es lo que marca la diferencia. La comunión íntima. ¿Dónde se reveló Jesús? En la cena. Ya ustedes y yo sabemos que la cena representa intimidad. La intimidad, tu comunión con Dios. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque yo castigo a los que amo. Y ahí dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fue en la cena de la intimidad donde los ojos de los discípulos se abrieron. Mi hermano, la palabra, leer solo el texto te puede confundir si no conoces el contexto. Pero cuando tú al texto le añades la presencia de Dios, eso marcará la diferencia. Porque lo tercero que yo encuentro aquí en este pasaje, puede que usted encuentre más, es revelación. ¿Qué es revelar? Es eso que encuentro yo en el versículo 32. Y se declaraban el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cómo nos abría las escrituras. Tú puedes abrir la Biblia, pero solo Dios te puede abrir sus escrituras. Tú puedes abrir la Biblia. Mientras tú abres la Biblia, Dios abrirá su palabra para ti. Porque se puede leer la Biblia desde lo carnal, o se puede leer la Biblia desde lo espiritual. El que quiere tener varias mujeres, encuentra en la Biblia algunos versículos para eso. El que no quiere diezmar, encontrará en la Biblia varios versículos para eso. El que quiere pelearse con los hermanos de la iglesia e irse a otra iglesia, encontrará varios versículos en la Biblia para eso. El que no le gustan los demás, encontrará varios versículos en la Biblia para eso. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa distinta es que yo reciba la revelación de la palabra. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
¿quién alumbra las tinieblas? Oh, Dios. Mis tinieblas las alumbra Dios. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi hermano, solo Dios te puede recordar su palabra y solo Él te puede. Mire, la Biblia no tiene secretos ni códigos. Hay algunos que presumen y dicen: no, es que la Biblia tiene secretos y hay que buscarlo por allá. Y entonces le meten numerología y le meten una cantidad inclusive de misticismo a la Biblia. No, hermano, la Biblia no tiene nada escondido. Pero sí Dios quiere mostrárselas a aquellos que tengan hambre de Él. Primera carta a los Corintios 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi hermano, dile a Dios: muéstrame tu palabra. Revélame, ilumíname tu palabra. Porque así vas a poder entender. Podrás tener horas y horas de consejería, de terapia, horas y horas de mentorías. No estoy diciendo que sean malas, son buenas, pero que te puedes resumir simplemente en momentos en los que Dios, a través de su palabra, le dé sentido a tu corazón. Lo cuarto que yo encuentro aquí para retomar el camino es propósito. Lucas 24:33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que se decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas como les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Propósito. Se habían ido a Emaús, pero ahora que dice la Biblia, volvieron a Jerusalén. Jerusalén representa ese camino, porque era desde allí, desde donde el Señor los iba a enviar. Era desde Jerusalén donde la promesa comenzaría a cumplirse. Por eso le digo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Él los tenía que hacer volver a Jerusalén. Y escúchame, tu Jerusalén, ¿cuál es tu Jerusalén? Deja de andar deambulando de aquí para allá, perdido, tratando de decir: voy a tomar una decisión, y supones que la decisión la debes tomar tú. No se trata de labrar tu propio camino. Se trata de que te dejes guiar y dirigir por el que sabe y que guiará tus pasos. Volvieron a Jerusalén, donde recibieron la promesa y desde donde comenzó lo que hoy se conoce como la iglesia de Jesucristo en la tierra. Ellos tenían que volver a Jerusalén. Y aunque hubo persecución, y aunque hubo adversidad, y aunque hubo una inmensidad de vicisitudes, los discípulos se sostuvieron firmes, porque ya habían entendido que nada les podía separar. Si la muerte de Jesús representó tanta victoria, pues ellos también sabían que el Señor los iba a respaldar y los iba a acompañar siempre. Yo quiero invitarlos a que hagamos una oración. Usted que está allí, si quiere, incline su rostro solamente. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos regalas de estar aquí. Gracias, Señor Dios, por el privilegio de poderte conocer. Hoy, como los discípulos camino de Emaús, quizá hay alguien en medio nuestro frustrado, triste,
decepcionado por un sinnúmero de situaciones que les ha acontecido. Señor, quizás hay alguien en este lugar afligido y necesitado, perdido. De pronto hay gente perdida en el propio pensamiento, Señor. Yo te quiero pedir en esta mañana, Padre, que tu palabra hoy, como en el caso de esos discípulos camino de Emaús, hoy les sea revelada a través de la escritura y a través de la intimidad y de la comunión contigo, para que así, Dios, el propósito, tu propósito para sus vidas se cumpla de manera especial. Llévate los temores, llévate las dudas, llévate del corazón la ansiedad y la necesidad, Señor, de querer controlar nuestro camino. Y permite que en nosotros tu voz y tus promesas se cumplan.